Y el ambicioso proyecto de construcción del superviaducto en la intersección de las avenidas Madame Lynch y Autopista genera muchas expectativas porque podría solucionar el conflicto o el conflictivo tránsito que se da principalmente en esa zona de Las Pico. Ahora bien, mientras dure esta obra, que se estima tendrá un plazo de 1 año, en el mejor de los casos, existen calles alternativas que no muestran su mejor rostro. ¿Cómo están? Mauricio Durán nos cuenta en el siguiente material. La intersección entre las avenidas Aviadores del Chaco y Madame Lynch recibe aproximadamente 60.000 vehículos por día. En horas pico el tránsito aquí se vuelve caótico, ya que es una de las principales entradas y salidas de la capital de nuestro país. En 10 días más, esta arteria debería ser cerrada parcialmente para iniciar los trabajos del superviaducto. ¿Podrán las calles alternativas soportar este intenso tráfico? Es lo que nos planteamos a continuación. Este es el desvío que deberán utilizar los conductores que vengan desde Asunción por Aviadores del Chaco y quieran salir a Madame Lynch. Según los vecinos, el MOPC ya arregló esta vía para hacerla apta para la afluencia de vehículos. Lo hicieron hace 15 días este asfalto y miren las condiciones que está. O sea, fue prácticamente taparlo Un para... recapado así fino y dicen que acá va a pasar el grueso del transporte, ¿verdad? Claro. Del desvío, según me comentaron, no sé si será cierto. Pero si eso ocurre, esto va a ser un desastre. Quienes deseen continuar el trayecto hacia la ciudad de Luque deberán hacerlo cruzando la avenida Madame Lynch hasta introducirse en la calle Coronel Alejo Silva, una fina calle enripiada y que difícilmente pueda soportar el intenso tráfico vehicular. Sobre la calle Coronel Alejo Silva existe un arroyo que no está debidamente encauzado y que podría generar varios problemas en caso de que se den lluvias. Las obras para encauzar este arroyo se encuentran en esta etapa. Pésimo, que arregle primero la ruta y después que haga los trabajos que tiene que hacer, compañero. Quilombo, vos te das toda la vuelta del tráfico y venía a chocar con eso. Esto es provisorio, esto viene una lluvia y va a salir todo otra vez. Quienes deseen circular desde Madame Lynch hacia Aviadores tampoco la tendrán fácil, no solo por la total falta de señalizaciones en los desvíos, sino que la calle Salvador del Mundo no está en mejores condiciones que las alternativas anteriores. Cualquier momento que se va a cerrar este. ¿Y este siempre está así o ahora no? No siempre está así. Estoy haciendo en esta parte no se arregla. Esta parte de atrás sí, pero acá este no se arregla. Los trabajos para la construcción del superviaducto deberían extenderse hasta diciembre del 2016. Expertos ya afirmaron que el tránsito podría verse ralentizado en un 60%. ¿Podrán las calles alternativas soportar el afluente de vehículos? Usted ya vio la situación, ahora saque sus conclusiones. Mauricio Durán, Red Guaraní.